Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional. Esta es la clase 20, entonces ya nos quedan poquitas para ir terminando el curso. Vamos a tratar de llegar lo más probable que veamos, alcancemos a ver, más o menos viendo la programación del curso que tenemos. Igual nos falta dos talleres por terminar. Eh, que en principio vamos a ver si alcanzamos a tener esas clases de introducción a redes neuronales, debido a que les va a poder ser de utilidad más a futuro, pero vamos con calma. Ya bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver, vamos a entender lo que son, vamos a empezar con la parte de ecuaciones diferenciales, en especial cómo se resuelven una ecuación diferencial ordinaria, o sea que depende de solo una variable, de tal manera de poder entender que aparte de la solución de ecuaciones diferenciales de forma analítica, como vieron en el curso de ecuaciones diferenciales en la carrera, cómo podemos resolverlas de forma numérica y cómo uno empieza a aproximar la solución con métodos numéricos y vamos a partir con el método más sencillo para ir entendiendo cómo funciona la resolución de ecuaciones diferenciales, que es con el método de Euler. Posteriormente, en la clase siguiente y en la subsiguiente, vamos a ver otros métodos, otros algoritmos más robustos, como son los métodos de Runge-Kutta con sus distintas versiones. Y posteriormente vamos a ver cómo podemos resolver todo esto utilizando los mismos paquetes en SciPy, que son las funciones dentro del paquete de la librería Integral, que hay algunas que son para resolver ecuaciones diferenciales. No ecuaciones diferenciales parciales, pero sí ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Entonces vamos a partir con eso. Entonces, las ecuaciones diferenciales, en general, ustedes ya se tienen que haber dado cuenta en la carrera, son esenciales en la mayoría de las ciencias, especialmente en física, debido a que muchos de los procesos físicos, que cómo los modelamos desde la parte teórica a la parte y la corroboración experimental, se basan en pequeñas variaciones de cantidades. En general, estas variaciones son con respecto al tiempo y de tal manera que las condiciones de a poquitos vamos construyendo la evolución completa. Entonces, en ese sentido, por eso son muy importantes para describir los procesos físicos. En general, los típicos problemas de resolución de ecuaciones diferenciales, que a veces en los primeros cursos ustedes no se dan cuenta de que están resolviendo una ecuación diferencial, son, por ejemplo, las leyes de Newton, o el movimiento parabólico en este caso, o el movimiento vertical uniformemente acelerado, en las cuales la ecuación diferencial que está detrás es básicamente la segunda ley de Newton, que nos relaciona la fuerza con la masa por la aceleración, donde la aceleración es la segunda derivada temporal de la posición. Entonces, de tal manera que lo que uno está haciendo es ir resolviendo el problema tiempo a tiempo, pero donde las segundas derivadas, o sea, las dobles variaciones de la posición con respecto al tiempo, son de donde está asociado con la fuerza. Pues en este caso, aquí le tengo un videito cortito, o sea, no es cortito, pero solamente para mostrarle, hay un video del canal Three Blue, One Brown, que habla extensivamente sobre las ecuaciones diferenciales y lo bonito que son. Simplemente vamos a ver algunos casos muy particulares de aquí del video. Eh, Taking the quote from Steven Strogatz, por ejemplo, problemas que se pueden resolver básicamente numéricamente con ecuaciones diferenciales son problemas que están aplicados con ciencia en general, problemas en gravitación o dinámica de planetas, cuando tenemos el problema de tres cuerpos, es un problema que no hay forma de resolverlo analíticamente y tenemos que resolverlo desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales numéricas. Pero en principio, del análisis de las ecuaciones diferenciales, uno puede sacar, aquí se ve vuelto loco porque tendrían que ver el video completo, pero estas flechas que están acá son básicamente la representación de las derivadas o la dirección de la derivada en un plano que es el espacio de fase. ¿Se acuerdan de los cursos de mecánica especialmente o de mecánica estadística que no han tenido, pero mecánica sí? Cuando uno grafica la posición versus su velocidad, o en el caso de mecánica lagrangiana, su coordenada generalizada versus su momento generalizado, uno tiene un espacio donde las trayectorias del objeto o la dinámica del objeto dentro de ese plano se puede explicar como órbitas. Entonces, en ese sentido, que si yo parto en este punto me dice que la flecha va para allá, entonces yo voy siguiendo el camino de la flecha y en este caso es como una espiral que converge al cero. Eso también, lo más probable es que ustedes lo hayan visto en los cursos de ecuaciones diferenciales, del punto de vista matemáticamente aplicado cuando tienen los casos de atractores o repulsores,
cuando uno analiza el espacio de una ecuación diferencial. Pero uno puede resolver no solamente problemas muy matemáticos, sino que problemas muy aplicados, como por ejemplo, bueno, ahí está el problema de la ecuación del movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que la solución es una parábola, no es una parábola simplemente porque nos dijeron que la posición en el tiempo t depende de la posición inicial más la velocidad por el tiempo, sino que eso viene de resolver la ecuación diferencial asociada a la ley de Newton, donde la fuerza de gravedad es m por el vector g, donde apunta hacia abajo. Entonces, ese movimiento parabólico, aunque uno lo ve desde el punto de vista de la cinemática como una fórmula, en realidad esa fórmula tiene un porqué, tiene esa forma. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las ecuaciones diferenciales aparecen en muchas aplicaciones. Y aquí ustedes, si se dan el trabajo de ver el video, van a poder ver desde problemas relacionados con problemas muy complicados, pero también con problemas más relacionados con vibraciones y ondas. Por ejemplo, el típico problema del péndulo simple. Para poder modelar la evolución del tiempo del ángulo θ, uno necesita resolver la ecuación diferencial de la ecuación del oscilador armónico, pero siempre nosotros en física o a nivel de cálculo analítico, uno trata de quedarse en el límite de pequeñas oscilaciones porque es una ecuación diferencial que se puede resolver de forma analítica. Cuando nos vamos a grandes oscilaciones, se hace más complicado, tiene solución analítica y la solución analítica, si no me equivoco, no tendrá más de más o menos el paper con las primeras soluciones analíticas sobre el péndulo físico, o sea, el péndulo con grandes oscilaciones, más o menos desde el 2005. O sea, digamos que para gente que haya estudiado antes del 2005, no existía una solución analítica para el péndulo de grandes oscilaciones. La cosa es que ahí uno lo puede resolver y ahí uno ve un poquito cómo este es el caso del movimiento armónico simple y el otro era cuando hay ángulos grandes. Y se nota la diferencia que las soluciones, las soluciones en este caso se ven completamente distintas. Ahí en cómo se comporta ese péndulo con grandes amplitudes. Y si hay mucha más energía, el péndulo va a girar simplemente. Pero el punto de que para poder encontrar esas soluciones necesitamos resolver ecuaciones diferenciales. Lo mismo cuando tenemos ¿cómo se llama? El oscilador armónico amortiguado, que va perdiendo energía a medida que va evolucionando con el tiempo debido a la fricción con el aire. Ahí tenemos también, deja de ser un problema analítico y tenemos que irnos al mundo numérico. ¿Ya? Esto se los dejo ahí en las diapositivas para que lo vean con toda calma porque las animaciones están a todo lujo. Pero el punto es que es para motivarlos de que en realidad tenemos que lidiar, las ecuaciones diferenciales van a ser intrínsecas a muchos de los procesos físicos que existen en la naturaleza. Entonces, en ese sentido, también las personas que tal vez están pensando en astronomía o en astrofísica, ahí va a estar lleno de ecuaciones diferenciales, a pensando tal vez en el sentido de que, no sé, puede haber los espectros de una estrella y no tengo que lidiar con una ecuación diferencial. En realidad todos esos espectros se deducen a partir de ecuaciones diferenciales de distintos procesos físicos. En el contexto más básico de los cursos que tal vez ustedes ya hayan visto en alguna parte, ¿dónde lo voy a meter ahí? ¿Qué molesta? Tenemos distintos tipos de ecuaciones diferenciales. Todos representan la misma física, simplemente distintos aspectos. En el caso de la mecánica newtoniana, nosotros tenemos que el énfasis de este tipo de mecánica está centrado en las fuerzas, en el origen de las fuerzas, mientras que la mecánica lagrangiana, que tiene esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de segundo orden, con algunas derivas parciales, que hace referencia especialmente al espacio de coordenadas generalizadas, que lo hace mucho más versátil, y también la mecánica hamiltoniana, que nos puede entregar información sobre la simetría escondida en un sistema mecánico. Todas ellas son la misma ecuación diferencial, simplemente el origen o el fundamento de dónde vienen es un poco distinto, pero todas ellas reproducen la misma física. Si ustedes están analizando el movimiento paralelo, o sea, movimiento parabólico, lo pueden representar en base a las fuerzas, o en base al lagrangiano con su energía cinética potencial, o en base al hamiltoniano, donde van a tener que darse cuenta de cómo resolver ese sistema de tres ecuaciones diferenciales. Pero en principio las ecuaciones diferenciales están en todos lados. Ahora bien, aplicaciones más directas. Cuando ustedes se acuerdan el problema de la pandemia, cuando estuvimos con la pandemia de COVID, una de las maneras de modelar la evolución de una pandemia se basa en el modelo SIR, donde el modelo SIR es básicamente la evolución de cómo cambia el número de personas
que está considerada en tres posibles casos. Una persona que es susceptible, o sea, una persona que se podría infectar, una persona infectada, que es una persona que está enferma, y después una persona recuperada, eh, que es la persona que, por un lado, se recuperó de la infección y por lo tanto no puede seguir infectando, o simplemente recupera. A veces esa R es de recuperada o puede ser de retirada, en el sentido de que una persona que se murió debido a la enfermedad, pero desde el punto de vista de la evolución de una pandemia, uno puede entenderlo en base a esos tres parámetros. Ahora, ¿cómo uno entiende ese modelo desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales? Y aquí aparecen estas tres ecuaciones diferenciales que a priori te suenan a chino, pero se pueden entender de forma muy directa, dado que las derivadas, desde el contexto numérico, recuerden que las podemos aproximar como una variación del valor de R dividido por una variación del valor de T, por ese factor que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando acá con la que está aquí a la derecha? Nos dice que la variación de las personas que se retiran, o sea, las que están recuperadas, en función del tiempo, depende de un parámetro gamma, que nos dice la tasa de recuperación, y depende directamente de las personas infectadas. O sea, las personas que se recuperan tienen que haber venido de una persona infectada. Eso nos está diciendo la primera ecuación diferencial que está acá a la derecha. La segunda ecuación diferencial, la que está en el medio, nos dice que las personas infectadas, cómo cambian el número de personas infectadas en el tiempo, dependen de este factor que está acá, dependen de la cantidad que hay de infectados. O sea, imagínense que para que alguien se infecte, tiene que tener contacto con alguien que esté infectado. Entonces, en ese sentido, la cantidad de gente infectada, cómo varía, depende de cuántas personas están infectadas por el número de personas que potencialmente se podrían infectar, los susceptibles. Normalizado a n, que n es el número total de personas. ¿Ya? Menos las personas que se están, este signo gamma que está acá, que es exactamente igual al de acá, porque a medida que pasa el tiempo, muchos infectados se recuperan. Entonces dejan de ser infectados y hace que el número de infectados baje. Entonces, para infectarse requiere dos variables. Las personas que posiblemente se podrían infectar y que esos van sumando infectados y las otras personas que se van recuperando, que van reduciendo el número de infectados. Y ahora los susceptibles, el número de susceptibles, que en principio es la población, depende también de la cantidad de infectados y la cantidad de susceptibles, pero con un signo menos porque a medida que se van infectando, el número de personas sanas va disminuyendo. Y así uno puede entender a grosso modo cómo modelar una pandemia en base a fijar los parámetros beta, gamma y nada más. Y por otro lado, dentro de la suposición del modelo SIP, está el hecho de que el número de susceptibles más el número de infectados más el número de retirados o recuperados de la población tiene que ser cero en el sentido que la variación quiere decir que la población es constante. O sea, si paso con 100 personas, a medida que va evolucionando, siempre hay 100 personas. Simplemente cambian el estatus si son infectados, si son, están enfermos o se recuperan. Eso, con esto, uno puede estimar cuánto valen, o tomando los datos del COVID al inicio, uno puede estimar cuánto vale el parámetro beta, cuánto vale el parámetro gamma, etcétera, y saber si es una pandemia o es simplemente una epidemia, porque esos parámetros nos van a indicar la tasa de contagio, cuán rápida es y cuán puede colapsar un sistema de salud, que eso es lo más importante, más que la enfermedad en sí. Otro video de este Three Blue, One Brown, pero acá ustedes pueden ver cómo evoluciona en el tiempo la población. Los puntos rojos son los que están infectados, los azules o gris azulado son la población que está susceptible, o sea, las que se podrían enfermar, y las que están grises son los que se han salido, los que ya están recuperados. Entonces, al principio de la pandemia tienes el caso uno y tienes que toda la población es susceptible. Y a medida que poco a poco va avanzando, los infectados van creciendo, pero entre más infectados y una cantidad suficiente de susceptibles, se hace o sea, una retroalimentación virtuosa, o sea, empiezan a crecer rápidamente el número de infectados, pero después de un tiempo, algunos infectados o se recuperan y ya no, potencialmente no pueden seguir enfermando más gente, o se mueren, básicamente,
que se van desapareciendo de la población y básicamente llega un momento donde ya colapsa y casi no hay, bueno, esto puede seguir para allá, pero el número de infectados va cayendo y el número de susceptibles que no se han enfermado es muy poco, de tal manera que la población se cura de la pandemia. Y eso en parte fue lo que fue ocurriendo con el COVID. El punto acá es que, desde el punto de vista de una nación, lo que uno tiene es una tasa límite de espacio en el hospital, que lo que no quiere es que todos tus infectados sean más grandes que la capacidad de tu sistema de salud de atenderlos, porque si no significa que estos van a pasar de infectados a removidos del sistema mucho más rápido y eso es lo que no quiere. Entonces, es importante y se puede modelar con ecuaciones diferenciales. Ahora, en este video en general, él hace el juego como si fuera un proyecto de física computacional de simular una pandemia o una epidemia en este caso, pero él lo hizo de una manera, primero explicando las bases del modelo en sí, pero después se puso a poner contextos. ¿Qué pasa si yo tengo una estación de trenes donde muchos de los susceptibles pasan por ahí, los infectados, porque lo que usualmente pasa de que uno con las actividades iba propagando el virus? Entonces, en ese sentido, él los modela aquí con estos pits que están acá, que están ahí, cómo se van, a medida que ellos se encuentran con otro que es un celeste, se va a cambiar de animación, eh, va infectando más personas, él hace distintas simulaciones para ir viendo cómo esto afecta. Y también en este caso en particular, bueno, este es el video de introducción. ¿Dónde podemos ver? Bueno, ahí también tiene que darse el trabajo, pero ahí tenemos la evolución de una población que se está infectando. Los rojos son los infectados, los azules son los que se podrían infectar, y ahí vemos cómo es la evolución en el tiempo. Y ahí vemos cómo poco a poco va subiendo. Entonces, a ver, vamos a ver un caso más extremo. Este es un caso de una enfermedad que se propaga muy rápido. Y ven aquí como una propagación tan grave que casi toda la población en muy poco tiempo se infecta. Y claramente esto no lo va a aguantar ningún sistema de salud. Y después toda la gente queda libre del asunto. Bueno, después él se pone a jugar con distintas evoluciones del sistema. Les digo que vean el video. Por ejemplo, ¿dónde está? Hay uno que simula donde hay una estación de trenes donde la población tiende a pasar por acá. Entonces, eso ayuda a que la infección se propague más rápido, porque sea como sea, al movimiento de personas, el rol que tenía el confinamiento durante la pandemia era evitar que el contagio se hiciese más frecuente. Y acá empiezan por eso les digo, mejor vean el video, pero la cosa es que estas simulaciones son, en principio con Python se pueden hacer, simplemente son proyectos largos, pero, pero si quieren entender cómo funciona el método, las propagaciones de una pandemia, lo pueden echar un ojo. Pero desde el punto de vista que les estoy comentando es que detrás de esto hay una ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial es lo que nos vamos a centrar nosotros en tratar de resolver en estas tres clases, la de hoy, la del jueves y la del viernes, para que cerremos el capítulo de ecuaciones diferenciales y nos pongamos, bueno, los que tienen el problema del cohete lo puedan ir resolviendo ya de, con la materia del curso. Y entonces, desde el caso más simple, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, eso quiere decir que solo dependen de una variable, se pueden modelar de distintas maneras. Entonces, digamos que el caso más simple, que es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, nosotros tenemos este tipo de ecuaciones. Cuando tenemos ecuaciones algebraicas, nuestras incógnitas son variables numéricas, o sea, números en una ecuación algebraica. En una ecuación diferencial, lo que son nuestras incógnitas son las funciones, no son los números en sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de una ecuación diferencial de primer orden, nosotros tenemos que la primera derivada de nuestra función corresponde a una cierta función dada. Esta es la función g, es la función que nos ayuda a entender la ecuación diferencial, que va a depender en principio del parámetro. Aquí yo le puse X, pero podría ser T pensando en el tiempo. Pero también podría depender del mismo valor de la función. Entonces, como una ecuación diferencial donde la derivada de la función depende del valor de la función y podría depender del valor de la variable X o de la forma funcional de la variable X. De tal manera que lo que tenemos que resolver aquí es encontrar cuánto vale Y. Y por otro lado,
cuando uno tiene una ecuación diferencial, uno puede resolverla de forma general, pero desde el punto de vista numérico nosotros nos tenemos que centrar de que para que no sea tan arbitraria, le tenemos que dar una condición inicial. O sea, al resolver la ecuación diferencial vamos a encontrar una familia de funciones que la satisfacen, pero desde el punto de vista de la evolución de un sistema físico, nosotros queremos partir de una condición dada. O sea que al tiempo cero, la altura valga la altura inicial, por ejemplo, pensando en mecánica. Entonces, todos estos detallitos los vamos a ir viendo a continuación desde el punto de vista numérico, que va a ser, de hecho, ayuda harto ver la resolución de ecuaciones diferenciales numéricamente, porque tiende a ser mucho más fácil de entender que cuando uno lo ve de forma abstracta. Bien, entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones diferenciales cuando son de órdenes superior? O sea, ¿qué quiere decir? Esta que está acá es de primer orden, porque tiene la primera derivada, pero si fuese una ecuación diferencial que dependiese de la segunda derivada y de la primera, y etcétera para abajo, se le llaman que son ecuaciones diferenciales de orden superior. Un caso simple sería la ecuación diferencial de orden 2, que eso quiere decir que no, tendríamos un asunto tipo que la segunda derivada de y con respecto a x es igual a una función, donde esa función depende de x, de y de y'. Y en principio, desde el punto de vista algebraico, o sea, desde el punto de vista abstracto, nosotros podemos tratar de resolver esa ecuación diferencial con lo que vemos en el curso de ecuaciones diferenciales, como tratar de hacer una descomposición en potencia o separación de variables, dependiendo del método que sea, una integral, una transformada de Fourier, una transformada de Laplace para resolverlo. Pero desde el punto de vista simple, una ecuación diferencial de orden superior se puede resolver, se puede transformar en un sistema de ecuaciones diferenciales de órdenes más bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, yo puedo hacer este cambio que está acá, y básicamente nos dice que definimos la función f1 como la primera derivada de nuestra incógnita, y f0 como directamente la incógnita, la función incógnita, de tal manera que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, que no son segundas derivadas, solamente primeras derivadas, donde nuestra primera ecuación diferencial es f0' igual a f1, que es la definición que está acá, y por otro lado f1', que va a ser directamente la función que genera la ecuación diferencial de segundo orden. Esto es un truco que uno puede vencer. En vez de tener un problema único, complejo, tengo dos problemas más simples, pero que están acoplados. Y esto, en cierta forma, es lo que le ocurre en la mecánica hamiltoniana. Si se dan cuenta, la mecánica lagrangiana nos da una ecuación de segundo orden, cuando uno la expresa en el tiempo. Pero en la mecánica hamiltoniana, con las ecuaciones de Hamilton, nos dan básicamente dos ecuaciones diferenciales de primer orden en vez de una de dos. ¿Ya? Entonces no es un truco que no se use en física, sino que ayuda mucho para resolver problemas. Ahora bien, si queremos resolver desde el punto de vista numérico, lo más básico o lo más simple es utilizar lo que se conoce como el método de Euler. Método de Euler, como muchas cosas en física, hace la suposición de que la solución de la ecuación diferencial se puede aproximar por una serie de Taylor a primer orden. ¿Y eso qué significa? O sea que nuestra función en el punto X va a depender de cuánto valía la función en el punto X0 más la derivada de barra X0 por la diferencia de los X, desde el X objetivo menos el X inicial. Ahora, ¿qué es lo entretenido? De que nuestra ecuación diferencial que está acá aparece, o por lo menos la función de la ecuación diferencial, aparece dentro del argumento de nuestra serie de Taylor. Y de esa manera, si nosotros pensamos que el punto x0 para valores pequeñitos equivale a un punto xy, xy, y el x que está acá es el xy más 1 de una iteración, esto que está acá va a ser xy más 1 menos xy, y esto va a ser la función evaluada en los valores correspondientes. Nosotros vamos a tener un método que nos predice cómo se va a comportar la función y más 1, y en el punto y más 1, en base a lo que pasamos. Entonces, en base a lo que pasa con y sub i, al valor que tome la función g, evaluada en x sub i y en y sub i, y de la diferencia de los x que estén ahí.
Ahí, para que no tire tanto frío. Ya, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Básicamente estamos viendo que tenemos un método que pasito a pasito va construyendo una solución en base a que si nosotros sabemos cuánto vale el y sub i, el x sub i lo sabemos, aquí está el y sub i, y estos valores también los conocemos, podemos predecir cuánto vale el siguiente paso y después cuando hagamos el siguiente paso a este, i más 2 va a depender del i más 1 más, etcétera, 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 quiere decir que lo que salga de esta suma la podemos meter acá y evaluar los términos y vamos a poder predecir el valor del i más 2 y después el i más 3, el i más 4, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros construimos la solución de la ecuación diferencial como una siguiente, como una seguidilla de pequeños pasos en X, sabiendo la información que pasó antes. Ya, ¿cómo podemos visualizar esto? En cierta manera, si tenemos un gráfico Y versus X, y nosotros queremos ver cómo se visualiza el método de Euler, podemos pensar que, imagínense que estamos en nuestro primer punto, de y igual 5, este es el y igual 6, y igual 7, y esos puntos están asociados al x sub 5, x sub 6, x sub 7. Nosotros vamos a partir suponiendo que conocemos el valor de y5, básicamente nos está diciendo, según la ecuación que tenemos acá, que el valor y sub 1 depende del valor inicial, o sea, de este valor, más la contribución que viene dado por la pendiente o la diferencia. Esto básicamente es una ecuación de una recta. Entonces, esta flecha que está acá es básicamente la representación de la derivada de la función de la derivada con respecto a x. Recuerden que cuando uno hace la derivada, uno sabe que eso es un vector tangente a la curva. Entonces eso nos está diciendo hacia dónde nos vamos a mover cuando avancemos un delta x. Esto dice que como esto es un delta x, nos va a decir, tira una línea recta siguiendo esa flecha y camina una distancia delta x. Y nos vamos a encontrar con ese. Cuando pasemos al siguiente paso, cuando queramos resolver qué pasa con el i más 7, vamos a partir del valor del i más 6, que nos dio aquí. Nos dice ahí en ese entonces, en este punto, nos dicen que la derivada de la función apunta en esa dirección, entonces nosotros caminamos en línea recta hasta cumplir un delta x, que está acá, y después nos damos en este punto que la derivada de la función apunta hacia allá, y seguimos avanzando, y así vamos construyendo poco a poco los pasos. Ahora, ¿qué pasa en este escenario cuando cambiamos el tamaño de los pasos? Porque yo lo estoy haciendo con esos pasos súper grandes. Imagínense que ahora alguien quiere hacer pasos más cortos. Entonces, lo que tendría que hacer, digamos que quiere avanzar la mitad del delta x. O sea, digamos que mis pasos son ahí, ahí, la mitad más o menos, la mitad, y ya, vamos a hacer así. Entonces, en este caso partimos del mismo punto. Nos dice, estamos en este punto, la derivada nos dice que eso, avanzamos hasta llegar al punto de la mitad, por ejemplo, que estamos haciendo otro, otro tipo de salto en X. Entonces, en este caso tenemos que de nuevo ver cuánto vale la derivada. ¿Y qué pasa si la derivada ahora vale así? Eso querría decir que ahora yo me tengo que mover el otro delta, pero en esa dirección, y de aquí saco mi derivada, digamos que mi derivada ahora vale así como esa, como la de arriba, me muevo un delta, lo que sea, tengo mi nuevo punto, y aquí mi función apunta así, me muevo hasta este punto acá, y si se dan cuenta, dependiendo del paso, yo podría ir a parar a un lugar completamente distinto que los puntos rojos. Entonces, una de las cosas importantes que uno entiende con el método de Euler, simplemente al analizarlo, de que
el tamaño del delta X, entre más pequeñito, es mucho mejor. Pasitos más cortos me dan mejor resolución que pasos largos. Y eso es porque yo no sé lo que le pasa a la función g, a la función derivada, a la que me controla el tamaño. Yo no sé cómo se comporta entre este punto y este punto, porque yo solamente sé lo que pasa aquí y lo que pasa aquí. Entonces eso puede tener implicaciones en cuanto a la solución de nuestro método. Ya, entonces para aplicarlo, vamos a hacer un caso sacado de la manga, pero igual importante. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Y' igual 2 por raíz de y. Una ecuación diferencial que no tiene sacada de un libro. Con las condiciones iniciales que y evaluada en 0, o sea, x0 vale 0, pero y evaluada en x0 vale 1, y en la región que queremos resolverla entre 0 y 3. Entonces, para esto nosotros tendríamos que darnos cuenta que el método de Euler nos dice que y más 1 depende del yi más g, etcétera, etcétera. Y en este caso, la función g correspondería directamente a la ecuación diferencial. X, y. Y eso es básicamente eso que está ahí. De tal manera que, si queremos resolver con el método de Euler, en vez de poner aquí un g arbitrario, tenemos que poner 2 por raíz de y para ir resolviendo. Y después partir de que el y0 vale 1 y que los puntos x sub i están homogéneamente distribuidos. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer pasito a pasito. Y en este caso, una de las cosas que tenemos que acordarnos, porque igual la semana pasada al final casi no tuvimos clase, aparte del taller, acordarse que vamos a tener que definir lo que va a ser nuestra función, lo que define la ecuación diferencial, en este caso sería esto de acá. Como es la raíz, 2 por la raíz cuadrada de y, tenemos una función g que recibe como argumentos y y x, y que da como resultado 2 por la raíz cuadrada de y. Simplemente para representar esta parte de la ecuación diferencial. Ahora bien, y desde el punto de vista de lo que queremos hacer con el método de Euler, ya vemos que como aquí aparece i más 1 y lo que sea, tenemos que hacer un bucle para ir recorriendo desde el 1, desde el 0, para obtener el 1, desde el 1 para obtener el 2, desde el 2 para obtener el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso en principio lo podríamos ver primero definiendo lo que sería el delta x, porque si nos damos cuenta, el delta x siempre aparece en este punto. Entonces, lo compactamos un poco en notación, diciendo que delta x es la diferencia entre x de i más 1 menos el x sub i. G sub i, que va a ser G evaluado en lo que va a ser la solución, que aquí yo le puse Y Euler, en el punto Y, y que esto que está acá, la raíz cuadrada de I, esto es lo que está acá, porque G de I, X vale eso. Y por otro lado, la solución del Euler, del punto I en el I más 1, perdón, del Y en el I más 1, va a ser el Y en I más la contribución que viene dado por la función de la derivada por el delta X. Y eso en principio sería el núcleo que nos permite entender el método de Euler progresivo programado en Python. Entonces, si abrimos el primer archivo, nos vamos a dar cuenta, ese no, nos vamos a dar cuenta, es del 1. Ahí tenemos el primer término, es básicamente la representación, lo típico, ¿no? Importar los distintos módulos. En este caso serían, bueno, le puse el time, porque eso viene del notebook de la vez pasada. Aquí tenemos la función g, y aquí tendríamos el núcleo de nuestro método de Euler. Entonces, por ejemplo, si usamos 10 puntos para generar lo que sería la lista de los x, que sería np linspace entre 0 y 3, que son los límites superior e inferior de nuestra ecuación diferencial, del rango de la ecuación diferencial que debemos resolver, 10 puntos, y que esto en realidad debería ser n point. Eh, Generamos un arreglo de NumPy con exactamente el mismo tamaño que x, pero lleno de ceros, porque lo vamos a ir escribiendo uno por uno.
agregamos que por la condición inicial, el primer elemento de nuestra solución, que es Y Euler, va a ser igual a 1, que es la condición inicial del ejercicio que estamos viendo. Y después tendríamos que hacer lo que sería el bucle. Este bucle sería para Y en el rango entre el largo de X menos 1, porque acuérdense que tenemos Y más 1, reescribimos lo que sería el núcleo, la diferencia de los X, el delta X, el valor de G evaluado en esos valores, y cómo vamos haciendo la progresión Y más 1, partiendo con el valor del Y, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que tenemos ahí sería nuestro núcleo que resuelve con el método de Euler progresivo. La solución analítica para compararlo, que esto la pueden sacar con Wolfram o se pueden dar el trabajo de resolver la ecuación diferencial con las técnicas que se acuerden del curso. Eh, Nos va a dar esa función, que es 1 más 2 por x más x cuadrado, y después podemos comparar qué le pasa a nuestra ecuación diferencial versus la solución analítica. Entonces vemos aquí que para 10 puntos, lo que está en naranjo es la solución analítica, y lo que está en azul es la solución con Euler con 10 puntos solamente. ¿Eso qué quiere decir? Que como como les comentaba, como el método de Euler depende de qué se calcule en el paso anterior, se van acumulando los errores y lo que debería dar se va separando cada vez más entre más lejos estemos del punto de partida. Aquí como partimos con x igual a 0, cada vez se va separando y separando. Eso es porque lo estamos haciendo con 10 puntos. Ahora bien, si comparamos cómo es la evolución entre más puntos tengamos, aquí tengo los gráficos, pero lo vamos a hacer calcular acá para que los verifiquen. Si ponemos 50 puntos en vez de 10, nos damos cuenta de que la solución analítica y la solución por el método de Euler se acercan, pero eventualmente igual se vuelven a separar, porque el método de Euler no se corrige, simplemente va acumulando pequeños errores, pero ya muchos errores sumados dan un error grande. Y ahora, si nos hiciésemos, pasásemos de 50 a 500, por ejemplo, ya las soluciones para el rango entre 0 y 3 son prácticamente inseparables, de tal manera que entre más puntos tengamos para el método de Euler es mejor, desde el punto de vista de nuestra evolución de ecuación diferencial. Y eso es una de las cosas que también complica desde el punto de vista numérico cuando uno resuelve problemas físicos más complicados. Por ejemplo, si ustedes quieren resolver el problema de la órbita del cometa del 31 Atlas, que está, o 3i Atlas, que está hace tiempo con alto revuelo mediático, el punto es que ustedes pueden, sabiendo las velocidades y la posición del cometa en un instante, ustedes pueden hacer la predicción donde se encontraría, pero ustedes no pueden confiar de su predicción a tiempos muy largos porque los errores se van a ir acumulando y eventualmente lo que ocurra en la realidad no va a corresponder a lo que ustedes están resolviendo con su ecuación diferencial numérica. Entonces, es un punto también a considerar. Bien, ¿qué pasa eh, con las condiciones iniciales? Esto no se ve tanto, o sea, no se entiende tanto cuando uno ve el curso de ecuaciones diferenciales desde el punto de vista analítico, porque en el caso analítico no hay este problema, pero desde el punto de vista numérico sí ocurre. Imagínense de nuevo, el mismo problema con la ecuación diferencial, exactamente la misma ecuación diferencial, pero lo único que vamos a hacer es tratar de hacerlo un poquito más general de que nosotros podamos fijar el valor de la condición inicial, ya no es necesario que sea 1, puede ser 3, 8, 25, 56, y para eso queremos ver si el método de Euler sigue funcionando, si sigue siendo confiable. Entonces, primero para eso tendríamos que ver cuánto es la solución de nuestra ecuación diferencial para una condición inicial arbitraria. Para eso pueden usar Wolfram Alpha o hacer el trabajo. La solución en principio tiene esta forma, que es un cuarto de 2 por x más la raíz cuadrada de 4 por y0, todo eso al cuadrado, es la solución de nuestra ecuación diferencial analítica, donde básicamente si yo evalúo el número, supongo aquí un 1, aquí pongo un 1 y obtengo lo que es del gráfico anterior. Si pongo un 2, cambio aquí el 2 y debería siempre reproducirse. Ahora lo vamos a comprobar numéricamente hablando. Para eso es importante que abran el segundo. Esto
número 2. Y en este caso nosotros tendríamos de nuevo la misma ecuación diferencial, esta función que dice def g. Y ahora vamos a ver qué implicaciones tenemos. Por ejemplo, nosotros teníamos que esto que está acá, el y0, va a ser la condición inicial. Con la condición inicial y igual a 1, nosotros obtenemos básicamente el mismo gráfico que antes, pero podemos seguir viendo cómo cambia en términos de, lo voy a checar porque para que se pueda ver el gráfico, ¿qué pasa si yo cambio la condición inicial? ¿Sigue siendo confiable el método de Euler o no? Si le pongo condición inicial 4, vuelvo a calcular y funciona, las dos líneas están muy juntitas. Si le pongo, no sé, 400, funciona súper bien. Si le pongo 0,1 como condición inicial, más o menos funciona bien. Tal vez tendríamos que tomar más puntos. O sea, si le pongo aquí 1000 puntos de evaluación, está súper bien con 0,1. Si le ponemos 0,0001 como condición inicial, funciona súper bien. Pero, ¿qué pasa si yo pongo la condición inicial y igual a 0? Si se dan cuenta de la solución analítica, va. Si vemos aquí la solución analítica, si y0 vale 0, esto vale 0, y nos queda un cuarto, el 4 se va a cancelar con el 2 del 2 al cuadrado, y nos va a quedar que y debería ser igual a x cuadrado directamente. Esa es la solución analítica evaluada con esa condición inicial. Pero, ¿qué pasa desde nuestro método de Euler con y igual a 0? Que el método de Euler, que está acá, básicamente nos da 0 siempre, y la solución analítica es la parábola con x igual a x cuadrado. ¿Qué está pasando acá? El punto del método de Euler falla en su propia simpleza. Si se acuerdan del gráfico que estamos viendo acá, con el método de Euler, nosotros decíamos que para el punto inicial, x igual a 0, partimos de este punto. Entonces, y0 igual 0. ¿Y cuánto vale g de x0, x0? En este caso, como era dos veces la raíz cuadrada de y0, vale 0. Eso quiere decir que la pendiente en ese punto de la curva va a ser una flecha horizontal. Entonces, hago la evolución con el método de Euler, y eso significa avanzar un delta x hasta este punto. Acá, ¿cuánto va a valer y1? 0, porque va a ser 0 más 0 por el delta x me da 0, 0, 0. Entonces, cuando calcule cuánto vale g de y1 con x1, de nuevo me va a dar 0. Y eso significa que la pendiente de esta curva va a seguir siendo 0 y va a ser 0 hasta infinito. De tal manera que en este caso en particular, el método de Euler no nos está resolviendo el problema porque no se da cuenta de que en realidad sí hay una solución. Debería darnos la curva naranja. Ahora, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que es verdad o no es verdad lo que les estoy comentando? Simplemente podríamos poner una condición inicial que es muy chica. 10 a la menos 6, por ejemplo. Eso es 0,000 con 6 ceros y después un 1. Entonces, hacemos eso. Ahí nos damos cuenta que sí se hace. Simplemente ese pequeño ruido numérico de que es un cero muy chico hace que las dos soluciones sí convergen. Y eso es un problema que eventualmente nos puede pasar cuando estamos resolviendo un problema con ecuaciones diferenciales. Un sistema físico que lamentablemente tiene una condición inicial que se encuentra en que básicamente cuando la primera derivada de una función es igual a cero, eso se conoce que es un punto que puede ser un punto máximo, un punto mínimo o un punto silla. Entonces podemos estar en una situación que da lo mismo como nos movamos, estamos en un punto de equilibrio inestable en principio en este caso porque ante pequeñas perturbaciones del estado inicial se va
hace la solución que debería dar. Pero, mientras estamos en el caso exacto, el sistema se mantiene en el equilibrio que les comentaba, porque no se mueve, no evoluciona, se mantiene en un estado estático, pero es un estático inestable porque ante pequeños ruidos numéricos se realmente agarra la solución que debería agarrar. Ya, entonces, con eso, vamos a ver que ahora tienen que aplicar y resolver esa ecuación diferencial como ejercicio. La ecuación diferencial que dice y' igual 3 más 3 por 1 más x menos y. Para la región con la condición inicial de que y0 vale 9, o sea, y en x0 igual a 9 y con x0 igual 0, xn igual 3. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tienen que replicar un poco el método de Euler, pero para este sistema de ecuación diferencial. Para que después veamos algo un poquito más complejo para que no se aburran. Ya, yo les voy a pasar la asistencia y todo eso. Voy a pausar la grabación. Entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio. Entonces, en este caso la ecuación diferencial es esto que está acá. Y', bueno, está todavía rayado los verdes. Está escribiendo antes. Entonces aquí lo que cambia es la función g, básicamente, porque el método de Euler no funciona de la misma manera. Entonces aquí en este caso la función y' o la función g sería básicamente 3 más 1 más x menos y. Entonces, si voy al código, puedo directamente reutilizar el ejercicio, el archivo 2 y tendríamos que poner nuestra solución. 3 por 1 más x menos y. Ahora bien, para la segunda parte, necesitamos acordarnos de las condiciones iniciales. Aquí nos dicen que la condición inicial es y en 0, porque parte de 0 hasta 3 es igual a 9. Y me puedo poner igual a... Y es de 0 a 3, entonces aquí tengo 0 y 3, 1000 puntos. Entonces básicamente tenemos el método de Euler ya hecho. Aquí simplemente lo que se me olvidó fue, ahí sí, la solución analítica en este caso es la solución, aquí puse la antigua, pero da lo mismo, pero veamos si nos da un cálculo. Entonces, la azul es la solución de numérica de Euler. Ahora lo que tendríamos que hacer es agarrar esa ecuación diferencial y ver cuál es la solución. Para eso vamos a tener que estar haciendo la solución. Vamos a usar Wolfram alfa. Alfa. Y simplemente tendríamos que poner la ecuación diferencial. Que lo voy a poner ahí. En este caso sería dissolve de resolver ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial sería y' de x igual 3 por 1 más x menos y de x. Y resolvemos para y, la función y x. Tenemos eso. Ahí. Nos va a decir que la solución tiene esta forma. 3 por y más e a la menos x por una constante. Y aquí tenemos que ver cómo esa constante se resuelve. O sea, esto nos está diciendo que, nos va a anotar aquí, y de x, la solución general sería más 3 a la menos x por una constante. La constante es 1. Y nosotros queremos que y en 0 valga 9, y eso quiere decir que es 3 por 0, 0, e a la 0 es 0, y eso quiere decir que, o sea, e a la 0 es 1, eso quiere decir que la constante es igual a 9, como la condición inicial. Entonces, en este caso, básicamente tendríamos que, como solución analítica, escribir eso que está ahí, con 9. Entonces, solución analítica, en este caso sería, ya se me olvidó, ¿cuánto es? 3 por x, más np.x de la exponencial, menos x por 9. Entonces, ahora vamos a ver si
Ahí está, las dos puntitas, las vamos a separar, vamos a poner menos puntos para ver la diferencia. Y ahí vemos cómo cambia la solución analítica, que es la naranja, versus la solución azul, que es la que sale del método de Euler de forma directa. Entonces ahí se ve que como son pocos puntos, el error se separa mucho, pero básicamente podemos ponerle más puntitos en su resolución, 100 puntos, y vemos que hay una pequeña diferencia, pero en general representa lo que puede pasar. Simplemente ponemos 1000 puntos y ahí vemos que casi no hay diferencia. Ya, con eso, ahí ustedes después ven el archivo con más calma cuando se lo suba a campo virtual, para que puedan entender el procedimiento. Pero básicamente repetir, lo bueno de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales es que básicamente lo que cambiamos es la función g y el método sigue siendo robusto. No hay que codificar para cada ecuación diferencial el método en particular. Ya, entonces una de las cosas, como les digo que el método de Euler es súper robusto en este sentido, que de hecho es tan robusto que sería incluso mejor generar un def, generarlo como una función, en el cual que nosotros le damos la función g y el método resuelve solito. Entonces, en este sentido, la forma más práctica sería generar el def y dentro del def poner lo que sería la solución, o sea, el algoritmo, código que nos resuelve con el método de Euler, que en este caso sería igual que antes, y sol sería un np0 slide x, aunque aquí dice sx debería ser xa, me equivoqué, hay que cambiarle ahí en la diapositiva está mal puesto, pero estos son, o una de dos, por aquí tienen el ar ahí, y ahí te da todo bien, y básicamente lo que hace es que genera y sol con un array de NumPy con el mismo tamaño que X, porque eso es una lista de datos, un NumPy array con todos los X donde se va a evaluar, Y0, que es uno de los argumentos, es la condición inicial, que va acá, con Y sol en 0, y después viene el bucle, que hace lo mismo del método de Euler. Delta X evalúa la función G, que en este caso se llama gfunc, que nosotros le estamos pasando el nombre, simplemente no le estamos pasando los números de la función gfunc, Y sol, X, etcétera, 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 y regresa el arreglo de NumPy con todos los valores de la solución de Y, agrupados con el X, asociados con cada uno de los X. ¿Ya? Aquí una de las cosas importantes, que es lo que tiene bonito Python, es que yo le paso como argumento el nombre de la función, sabiendo la convención que mi función, cualquiera que le pase, tiene que tener la convención de que su primer argumento es Y y segundo argumento tiene que ser X. Si no, ahí nos va a alegar Python diciendo que no sabe cómo llamar a esa función que cumple esa condición. Entonces, esta diapositiva en general hay que cambiarle, hay que ajustarle esos nombres. Ahora, si abren el archivo 3, porque simplemente esto es algo muy cortito nomás para mostrarles la capacidad de poder compactarlo esto en un def, resolvemos el problema. Aquí yo le tengo más funciones. Definimos la función g y la función x. O sea, g y la función h simplemente porque me dio la gana. Este le voy a quitar el x ahí. Ahí está el método de Euler. Y básicamente ahora nosotros le podemos dar todas las funciones que queramos a nuestro sistema. Imagínense aquí, n points, el número de puntos en los cuales vamos a resolver es 100, la condición inicial 1, y tenemos que x, que es la separación, nuestro vector o lista de puntos en x va entre 0 y 3 con 100 puntos, y YG es la solución, YG es la solución o en la lista de valores de la solución de Y para la función G, porque se la paso como argumento a Euler progresivo, mientras que YH es la solución para la función H. No tengo que recodificar el método de Euler para la función G y la función H, se la paso directamente. Mientras que lo que está abajo sigue siendo la solución analítica de antes. Entonces, si ahora grafico la solución de Y y la solución de H, básicamente veo cómo se cambian la que vengo a achicar aquí, cómo se ven las dos situaciones.
Si se dan cuenta, la curva verde y la azul son la solución analítica y numérica que teníamos del ejercicio anterior, de la raíz cuadrada, mientras que la naranja es con la función h. Y la función h que tiene de especial, que es exactamente igual a la g, salvo que le agregué seno de y, menos seno de y su movimiento de este que está acá, debido al seno. Yo aquí podría cambiarle, podría poner, no sé, y, no sé, exponencial de y. Claramente se va a ir, va a explotar nuestra función. Claro, se fue para abajo, porque lo estoy restando, perdón. Lo vamos a sumar. Ahí explotó, divergió, porque se fue muy rápido, pongamos un 0,0001 por ahí. Claro, ahí ahora se va por arriba. Entonces, ahí pueden jugar con. Ustedes después pueden poner las funciones que quieran acá para resolver su ecuación diferencial. Eso le ponen coseno. A ver qué va a hacer un coseno. Un coseno se comporta de esa manera. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ustedes cambian la función g y simplemente se la pasan a Euler progresivo y resuelven ecuaciones diferenciales numéricas sin preocuparse mucho de ver si el método de separación de variables o lo que sea. Ya. ¿Dónde se va a poner interesante esto? Porque siempre los problemas de física o los problemas de dinámica en física no son ecuaciones diferenciales de primer orden, sino que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque son segundas derivadas de la posición en función del tiempo, por lo menos la aceleración. Entonces lo que vamos a hacer de forma rápida, para no complicarnos tanto, es tratar de ver el método que les comentaba al inicio. Toda ecuación diferencial de segundo orden se puede transformar en dos ecuaciones de primer orden. Y como el método que estamos utilizando, el método de Euler, para resolver una ecuación de primer orden, simplemente lo reemplazamos acá. Resolvemos con el Euler una ecuación, con el método de Euler la ecuación para F1 y con el método de Euler para la ecuación del F0, del F0'. Básicamente cambiamos el problema de doble derivada, de derivada de orden 2 para la función y, en dos derivadas de orden 1, pero una para la función f1 y otra para la función f0. Y ambas podemos utilizar en cada una el método de Euler. Eso se vería básicamente así. Si yo voy y las transformo, de nuevo sería ahora f0 evaluado en i más 1 igual a f0 en i más f1, este sería la derivada de f0 evaluada en i, y como F0' es igual a F1, aquí ponemos el valor de F1, el mismo valor que está acá, de hecho. Si se dan cuenta, no necesitamos crear nueva información, simplemente lo que salga de uno se pasa para el otro al mismo tiempo. Aquí tenemos el delta X, que eso da lo mismo, y el método de Euler para la ecuación de F1 sería F1 evaluado en I más 1, va a ser igual al F1 en I, más lo que sería la ecuación diferencial probablemente tal, la función g, que en este caso es un poquito más grande, por el delta x. De tal manera que el método de Euler nos sigue valiendo para este caso. Y aquí las condiciones iniciales, si se dan cuenta, cuando i es 0, necesitamos conocer cuánto vale f0 en 0 y f1 en 0, que son las dos condiciones iniciales que necesitamos en nuestro problema, que por lo general en los problemas de física necesitamos saber cuál es la posición en tiempo cero y cuál es la velocidad inicial en tiempo cero. Si no sabemos ninguna, si nos falta una, no podemos resolver el sistema completo. Acá es básicamente la evolución de eso. Ya, entonces vamos a hacer el caso más trivial que se puede resolver, que es el movimiento vertical bajo los efectos de la gravedad. O sea, el clásico, lanzar una manzana, una pelota hacia arriba, con una cierta velocidad inicial, desde una posición inicial, y ver su evolución en el tiempo, desde el punto de vista del método de Euler. Y este sería el 4. El 4 y el último archivo, para que ustedes puedan hacer el ejercicio, que es practicar esto mismo. Y ahora veamos cómo se hace esta ecuación diferencial. No cambia mucho. Siempre construimos sobre lo que hicimos en el pasado. En este caso, la ecuación diferencial, debido a que nosotros tenemos que f es igual a m por a, y en este caso f, como es el f de gravedad, es la masa por g, o en este caso menos g, suponiendo que estamos
y aquí tendríamos la altura, la segunda derivada de la altura, se da la m, y nos está diciendo de que menos g es igual a la segunda derivada en función del tiempo. Esto desde el punto de vista de nuestra notación sería de 2i a de x, 2 igual a menos el valor de g. Y esa es la ecuación diferencial. Esta aquí no depende del valor de x, de y prima, es simplemente una constante, menos g. Y eso lo vemos acá. Tenemos que la definición de g, que en principio depende de yp, que es la y prima, de y y de x, en realidad es simplemente una constante que vale 0, de 9,81. Da lo mismo lo que le pongamos acá porque al final es siempre una constante, ¿ya? Pero simplemente para hacerlo general, en principio podría ser una aceleración de gravedad que depende de la altura, porque sabemos que cada vez que nos alejamos de la Tierra va a ir disminuyendo g, por lo menos a las personas del cohete esto les puede ser importante. Y después, ¿cómo lo resolvemos en nuestra ecuación, nuestro Euler EO2? Simplemente tenemos que agregar, y aquí lo vamos a agrandar bien grande para que se vea, para que nadie lo pueda no ver. Entonces tenemos que la definición de Euler progresivo para una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden depende de el valor, el nombre de la función, que aquí yo le pongo gfun. Aquí también tiene el nombre. No necesito rayar la pizarra, si lo puedo editar acá. Ahí sí. Entonces, el valor del argumento, bueno, la función, la lista de los valores en x, que es donde vamos a evaluar la función, la condición inicial para y0 y la condición inicial para la derivada de y0, que son las dos condiciones iniciales. Tenemos la lista de valores para y, la lista de valores para la derivada de y, ambos inicializados en 0, y ambos donde su primer elemento va a ser la condición inicial, y0 o yp0. Y después tenemos que hacer el método de Euler, pero para ambas al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, el delta x siempre es igual, el g sub i ahora es la función g evaluada en y', y en x, y la solución, aquí tenemos la solución para el Euler para i de x, y aquí tenemos el segundo, es el Euler para y' de x. ¿Okay? Y es básicamente lo que veíamos. La solución en i más 1 depende de la solución en i más la derivada por delta x, pero aquí la derivada en realidad es lo que salga del que está acá abajo, de la condición de y' sol. Y la y' sol en i más 1 depende de y' sol en i más la función g por delta x. Y así, básicamente generamos un test que nos permite resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden con el método de Euler. Ya, simplemente aquí lo voy a ejecutar para que lo veamos. Ahora bien, como ya lo tenemos encapsulado, podemos ver qué pasa si tenemos 100 puntos, lo evaluamos en X, en este caso sería el tiempo, le cambié a T, 100 puntos en el tiempo que van entre 0 y 3 segundos, condición inicial es que parte de la altura 0 y con una velocidad inicial de 20, vertical en este caso, porque pusimos vertical, o sea, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, ya sabiendo en qué tiempo queremos evaluar nuestra solución, le pedimos a Euler EO2 que nos entrega la solución en y en y', que en este caso va a ser la altura y la velocidad de altura de h, que es Euler EO2, que en este caso que es la función, el tiempo, la lista de tiempo y las condiciones iniciales, para que lo resuelva. Lo resuelve. Por otro lado, la solución analítica, esto lo vieron en Intro a la Física, en el colegio, en mecánica analítica tal vez, etcétera, 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 que la solución de la altura de forma analítica es la altura inicial más la velocidad inicial por t menos un medio de g por t al cuadrado, y la velocidad analítica va a ser la velocidad inicial menos g por el tiempo. Y para poder comparar si realmente nuestro método de Euler es capaz de resolver estas dos ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a ver qué va a salir. Tenemos nuestros métodos. Aquí tenemos la condición inicial, el tiempo 0 lleva altura 0,
Y a medida que va subiendo, podemos ver claramente las parábolas. La naranja es la solución analítica, la que sale de la cinemática, y la azul con el método de Euler. Aquí simplemente pusimos 100 puntos, pero si ponemos más puntos, nos vamos a dar cuenta que se acercan harto. De tal manera que estamos reproduciendo lo que hemos visto de mecánica analítica, mecánica dentro de la física del movimiento parabólico, o en este caso el movimiento vertical simplemente. Y lo mismo podemos hacer con la velocidad. Que en este caso, como una línea recta, es súper fácil de reproducir con el método de Euler. ¿Dónde va a ser complicado? No es necesario que sea complicado, pero ya con esto ustedes podrían agregarle a su sistema de ecuación diferencial qué pasa si, aparte de g de forma vertical, hay un término que depende de la velocidad, un término de roce con el aire. O sea, en este caso, si uno quisiera complicarse la vida, diría ya, bueno, el término de roce con el aire, digamos que depende, va a ser siempre opuesto a la dirección de movimiento. Eso quiere decir que depende de la velocidad. Entonces, no sé, si le pongo un menos YP, esa es la velocidad, pero yo necesito saber el signo de la velocidad, entonces ese sería vamos a poner un factor, no sé, 0,1 por YP, valor absoluto, perdón, np.abs. A ver si, qué pasa si le cambio con esa ecuación diferencial. Vamos a ver el mismo. Ahí vemos cómo nuestro cohete se desacelera antes, debido a ese término de fricción. Y le puse así muy. Aquí le puedo poner un término más grande que vaya como 1 por la velocidad, por la. Y aquí nuestro cohete básicamente se termina peor. A ver, esto tendría que ser. Claro, que no le puedo poner. Porque esta cosa eventualmente se va a hacer cero. Y eso me va a complicar mi. Ah. Entonces, imagínense que ahí ustedes pueden ya con esto empezar a modelar procesos físicos más complicados. Simplemente con el método de Euler como una primera aproximación. Después vamos a ver que el método de Euler tiene fallas y que es importante lograr. Ya. Ejercicios para que tengan tiempo, porque si no, con este método, que quedan 5 minutos, pero por lo menos para que se motiven. Y la idea va a ser resolver con el método que recién vimos, ahí tienen el archivo 4 el caso de el oscilador armónico. La ecuación diferencial es teta dos puntos igual a menos k partido por m, que sería la constante del resorte partido por m, por el valor del ángulo. O no, en este caso está al revés, no es es un péndulo, pero sería el largo del péndulo. O sea, pero básicamente todo esto es básicamente un término que tiene la forma menos ahí, para que sea más parecido al caso del oscilador armónico. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberían obtener? Que al resolverlo, y si grafican tiempo versus teta, para un valor de K y M o de omega cuadrado, perdón, o de un valor de omega que ustedes le den, del parámetro ese que está ahí, les debería dar que una oscilación, una cosa que parezca una función C. Lo importante es que prueben a intentar hacerlo. Y eso sería adaptar el archivo 4 el que recién vimos, para esta ecuación diferencial. Vamos a pausar esto porque no sé, yo sé que no queda tiempo, pero esto lo vamos a resolver bien rapidito. Así queda. CO2. Ustedes lo pueden ver con calma, pero digamos que ahora la función g en este caso es un número por el valor de y. Ah,
Piensen que aquí los Y son los teta y el X es el T. Entonces en este caso sería un valor menos, no se le va a poner 0,1 por Y, porque eso es lo que sale de la ecuación diferencial. Tengo que la segunda derivada es igual a menos un número por el valor de la... Entonces sería una cosa así. Entonces si pruebo a resolver mi sistema con el Euler de dos dimensiones, bueno, la cosa analítica, aquí por eso, que no cargué nada al inicio. Me puedo- Va, como que NP no está definido. Ahí está. Vamos a quitar la solución analítica porque aquí esto no pega. Y digamos que en este caso el movimiento me está saliendo así, pero es porque el parámetro este está muy grande. Bueno, el parámetro, o sea, está muy chico. En 3 segundos no alcanza a ver una oscilación. Aquí vemos que en 3 segundos alcanza a ver una oscilación, pero entonces le vamos a poner más tiempo. 10 segundos. Y vemos que se empieza a aparecer un oscilador armónico. Ya, ¿cuánto se demora en 60 segundos? En un minuto de evolución. Y empieza a hacer así. Aquí, si se dan cuenta, esto sube en amplitud porque el error se va acumulando. Entonces, tendríamos que, para mantenerlo, tendríamos que ponerle más puntitos, le vamos a poner 10.000 puntos, y ahí no sube tanto. ¿Ya? Esto va a ser importante. Este error que está apareciendo acá, con 100 puntos que les mostraba recién, que va aumentando, bueno, aquí es exageradamente 1.000 puntos para que se aprecie mejor. En este caso, el método de Euler tiene el problema de que acumula error con el tiempo. Y para eso, la próxima clase vamos a ver el método de Runge-Kutta, que va a compensar estos errores y va a corregir la evolución. Y posteriormente también vamos a utilizar lo que están en los paquetes de SciPy para resolver ecuaciones diferenciales para que no les tarde tanto. Y en principio los que tienen el método del cohete deberían usar la librería de SciPy para hacerlo más fácil. Eso. Vamos a dejar la clase hasta acá porque lo más probable es que tengan otras clases.